¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una semana más a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio dentro de PTV que dedicamos a todo lo que tiene que ver con el debate, con la actualidad y con la política. Decirles que esta tarde vamos a hablar de economía, pero no de economía a nivel general, sino de la economía que a ustedes les interesa, de todo lo que tiene que ver con las ordenanzas fiscales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a tratar aquellos impuestos o aquellos tributos que ustedes le pagan al ayuntamiento en diferentes conceptos. Vamos a tener la oportunidad de hablar del IBI, de la plusvalía, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de muchísimas cosas más que le afectan directamente, que le afectan a su bolsillo y que la vamos a hacer, bueno, pues de la mano del experto en la materia, de la persona en la que ahora mismo recaen todas las responsabilidades de economía, hacienda y personal del Ayuntamiento de Málaga. Carlos Conde, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido a las cartas sobre la mesa. Creo que es la primera vez que nos visita. Sí, la primera vez. Bueno, pues con un tema que quizás es árido, quizás es difícil de entender, pero vamos a intentar hacerlo lo más comprensible posible para nuestros espectadores. Decirles a ustedes que pueden llamar, pueden participar en directo a través de nuestros teléfonos 951 15 0010 o 951 15 0011. Teléfonos de participación que se abren en estos momentos para que ustedes, bueno, pues puedan hacerle la pregunta que estimen oportuna al concejal de Economía y, por supuesto, bueno, pues para que ustedes hagan la reflexión que crean más conveniente. Ya saben, teléfonos abiertos y, por supuesto, vamos a comenzar con el tema de la tarde. El pasado mes de octubre, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobaba las ordenanzas fiscales para el año 2016 y lo hacía con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos y la abstención del resto de grupos de la oposición, PSOE, Málaga Ahora, Izquierda Unida, Málaga para la Gente. ¿Qué novedades importantes trae este proyecto de nuevas ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio? Bueno, la primera, y empezando por el final, la primera novedad especial que tiene es que todos los grupos políticos hemos considerado que son ordenanzas que merecen, si no el voto favorable, la abstención, no el voto en contra. Eso significa que ha habido un trabajo previo a la propuesta y a la aprobación de las ordenanzas en pleno. Ha habido un trabajo previo de los grupos municipales, pues con el equipo de gobierno, en el interés de alguna manera de poner encima de la mesa pues la realidad de los números del ayuntamiento, las capacidades que tenemos de poder cambiar determinados impuestos y tributos, y la oportunidad también para ellos de hacer el ejercicio de corresponsabilidad en la oposición, en el sentido de que no por muy loable y por muy interesante que fueran las propuestas, toda propuesta que venga tiene que ser estudiada a nivel técnico, a nivel jurídico y a nivel económico. Eso lo que nos lleva es que al final pues no todas las propuestas puedan prosperar por distintos motivos y al final tengamos pues unas ordenanzas que así en grandes titulares pues suponen un ahorro fiscal para todos los malagueños en el año 2016 de más de 10 millones de euros para todos nosotros. Enseguida tendremos la oportunidad de hablar, de analizar esos 10 millones de euros de ahorro, pero hablando de esas reuniones previas, de esos contactos con el resto de grupos políticos, lo que, bueno, pues ahora mismo parece que en todas las administraciones están obligadas a hacer, ¿no?, que es una ronda de contactos previos. No sé si el equipo de gobierno ha recogido alguna propuesta por parte de la oposición que haya podido incorporar a esas ordenanzas fiscales. Por supuesto, a nosotros se le ha podido exponer cuál era el conjunto de medidas que queríamos poner encima de la mesa y esas medidas pues han tenido un debate, han tenido algún tipo de mejora, algún tipo de modificación, intentando recoger distintas sensibilidades. Si mal no recuerdo, por irme a una muy concreta, pues hablamos, por ejemplo, de la mejora en la bonificación de plusvalías para que de alguna manera, aparte de la importante mejora que ahora lo comentaremos que supone las plusvalías, pues a nivel de requisitos, pues si bien se exige pues los 2 años de convivencia previo al fallecimiento, en este caso pues plusvalía mortis causa, pues que de alguna manera para casos de separaciones y divorcios, donde evidentemente no podemos obligar a que la pareja divorciada o separada conviva
en el mismo inmueble, pues que de alguna manera cuando se produzca esa transmisión, pues eso no fuera un requisito. Sí, recuerdo así puntualmente como uno de los elementos. Al final tratábamos de llevar pues una propuesta que gozara del máximo consenso, como así ha sido, y que de alguna manera pues nos diera una oportunidad a los malagueños, a las familias, a las empresas, pues de contar con más dinero en sus bolsillos de cara al 2016. Concejal, decíamos al principio de nuestro programa que hay 3 grupos políticos que se han abstenido en la votación de estas ordenanzas y lo han hecho argumentando que, bueno, las valoran positivamente, pero se quedan cortas, que le faltan criterios sociales, incorporar más criterios sociales. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? No, esa afirmación no es del todo tajante, ni mucho menos. Es más, no todas las ordenanzas, porque al final es un conjunto de ordenanzas, son más de 10 modificaciones de ordenanzas que hemos llevado, 9 de ordenanzas fiscales y una del reglamento de bonificaciones al IBI. No todas ellas gozaron de la abstención y en algunos casos fue hasta el apoyo unánime de todos los grupos, es decir, que ahí había determinadas modificaciones que han gozado del apoyo de todos. En cualquier caso, cuando hablamos de responsabilidad de lo que se refiere a la redistribución de la riqueza, pues hacemos un ejercicio todo cuando de alguna manera tenemos en cuenta que la situación de Málaga, pues respecto a otros municipios, es bastante mejor a nivel de presión fiscal. Estamos en el puesto 41 de las 50 capitales de provincia con menor presión fiscal, es decir, entendiendo que los que están en los primeros puestos pues son los que más presión fiscal tienen y los que estamos en los últimos pues son los que menos presión fiscal tenemos. A nadie le gusta pagar por sus impuestos, pero evidentemente cuando se trata de tener una ciudad pues con determinados niveles de bienestar social y con determinados servicios que uno considere que está pagando bastante menos que el resto, yo creo que es importante. A partir de ahí, todos los mecanismos que pongamos encima de la mesa y esa bajada de impuestos selectivos que hemos hecho a determinadas unidades familiares y tal, buscando pues que de alguna manera el que peor lo esté pasando pues que tenga mayores facilidades, ¿no? Nos hablaba de un ahorro de 10 millones de euros. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide este ahorro cuando, bueno, se lanza una cifra que es cuanto menos importante? Sin embargo, bueno, la portavoz socialista también hacía alusión a que esta cifra de ahorro estaba muy bien, pero que no era comparable o no compensaba quizá la presión que se había ejercido sobre los malagueños en los 2 ejercicios anteriores. No sé qué tiene que decir. Hombre, al final los números parece que lo aguantan todo, pero no es así. Es decir, la realidad es que en los peores momentos de la crisis nosotros, lejos de subir la presión fiscal, la hemos ido disminuyendo. Cuando el gobierno de Zapatero pues tenía unos niveles de valor catastral para las viviendas bastante altos, pues estábamos esperanzados que de alguna manera ese valor catastral que de alguna manera grava, que nos establece, que nos da a todos los municipios pues un determinado nivel de valoración de las viviendas y que de alguna manera nos va a medir la carga del impuesto, pues cuando el gobierno estableció que una subida de ese valor catastral, pues nosotros, lejos de acompañar y lejos de digamos subir ese valor del IBI cuando teníamos que haberlo repercutido directamente a la familia, pues decidimos bajarlo vía tipo impositivo. Es decir, al final nosotros, es verdad que la situación económica ha sido muy compleja, pero lo que se refiere al Ayuntamiento de Málaga, nos hemos apretado el cinturón. Y es verdad que al final esa situación más de dificultad, de estrechez económica, luego además se repercute, hay menores inversiones, la situación de la actividad pues debe de bajar un poco, como le ocurre a todas las familias y a todas las empresas. Cuando esas cosas vienen mal, pues tienes que bajar tú un poco el nivel, ¿no? Pues eso, lejos de repercutirlo a los ciudadanos y a las empresas, hemos tratado de alguna manera de adecuarnos a la situación, bajando lo máximo posible los impuestos y las tasas, congelando, por ejemplo, de cara al 2016, pues todos los precios públicos, ¿no? En algunos casos incluso bajándolos, ¿no? Es decir, al final hacemos un ejercicio de responsabilidad porque con
pues con las dificultades económicas que tenemos todos, tampoco se trata de que cuando peor lo están pasando, pues que uno sea ajeno a esa realidad y termine grabando mucho más cuando peor lo pasaría las familias, ¿no? ¿Cómo se ha podido hacer esta bajada impositiva, esta bajada en todo lo que son los impuestos? ¿Cómo se ha podido realizar ahora, para el año 2016, y no, por ejemplo, en ejercicios anteriores? Pues, sinceramente, porque, no sé si entiendo que lo van a entender nuestros oyentes, Málaga, afortunadamente, es una ciudad que tiene mucho dinamismo económico. Como le gusta, digamos, decir a los economistas, al Colegio de Economistas, es una ciudad procíclica, es decir, se adelanta siempre a los ciclos. Cuando vienen las cosas mal, empezamos a estar mal antes, y cuando las cosas se empiezan a recuperar, empezamos a salir antes. Eso es gracias al tejido productivo de nuestra ciudad, a que somos una ciudad dinámica, a que somos una ciudad pues que tiene algunos, algunos pilares económicos que lo sustentan y que ha aguantado, por ejemplo, en el caso del turismo, ha aguantado bien la crisis. ¿Y eso qué nos lleva? Pues que existe, y a nivel de cifras municipales, ya estamos advirtiendo esa mejoría económica a nivel general. Evidentemente eso tiene que llegar a los estratos más vulnerables de la ciudadanía malagueña, evidentemente. Pero sí es verdad que a nivel de grandes números empezamos a ver que existe una mayor alegría, lo vemos en el impuesto de plusvalías, donde existen más transmisiones, donde el mercado inmobiliario se empieza a mover más, existen otros impuestos en la actividad económica. Ello nos permite que de alguna manera, pues lejos de quedarnos con ese mayor ingreso por esa mayor actividad, ese mayor ingreso fiscal, por esa mayor actividad, pues decidamos directamente revertirlo y no ingresarlos en el ayuntamiento para nuevas inversiones, sino directamente que se quede en los bolsillos tanto de las familias como de las empresas. Tenemos una llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, bienvenido a Las Cartas sobre la Mesa. ¿Qué nos quería comentar? Pues mira, quería comentar una cosilla que he leído que dice que el ayuntamiento de Málaga, el 26% de lo que recauda va para la Junta de Andalucía. Entonces yo me pregunto, si la Junta de Andalucía le debe a Málaga 40 millones de euros o más, ¿por qué no se le descuenta de ahí, de ese dinero que se le da, que se le vaya descontando? Porque si no, no nos va a pagar nunca. Nos debía 20, luego 24, 26, ya va por 40. Porque estamos viendo que se están haciendo manifestaciones en toda Andalucía de todos los alcaldes delante de San Telmo porque no les paga a ningún ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento debía de cobrarse de ese 22% una parte de lo que responde a él. Y también quería preguntar que también pagamos en el recibo del agua un canon para la Junta de Andalucía, cada uno 3 euros, otros 4, otros 5. ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué tiene que ver la Junta de Andalucía? Porque eso para una depuradora que no la pone. Y llevamos ya pagando los años. Pues ese dinero también debe quedar para el ayuntamiento, porque el ayuntamiento, dentro de sus publicidades, lo que tiene que coger máximos de dinero para ver los máximos de puestos de trabajo que se pueden crear, porque estamos viendo que aquí los puestos de trabajo los tienen que crear los ayuntamientos y los empresarios. La Junta de Andalucía no hace ni uno siquiera. Y también quisiera preguntarle, ya que está este señor que ha leído en el periódico hoy, que el Cine Astoria lo van hacia abajo. Yo había oído que ahí va un hotel de 5 estrellas. Yo calculo que haciendo un hotel de 5 estrellas, a lo mejor se colocan 80 o 90 malagueños. Pero si se hace un jardín, ahí lo que habrá que poner, hay que sacar dinero del ayuntamiento para el mantenimiento del jardín. Y nosotros los malagueños no creo que podamos pagar más impuestos, porque ya con lo que pagamos tenemos suficiente. Y esa era mi pregunta que yo lo quería hacer al de Hacienda del ayuntamiento. Insumisión a devolverle a la Junta de Andalucía dinero hasta que no pague los 40 millones. Muchas gracias, Claudio. Venga, un saludo. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, Claudio ha hecho 3 preguntas, 3 alusiones a 3 asuntos de actualidad. En primer lugar, las transferencias que el Ayuntamiento hace a la Junta de Andalucía. Habría que explicar
exactamente cómo es el presupuesto municipal, cómo se conforma, ya que Claudio ha planteado esta cuestión, bueno, pues efectivamente hacerlo del modo más accesible para nuestros espectadores, porque son temas complejos, siempre los económicos. En segundo lugar, podríamos hablar, aparte de cómo se conforma el presupuesto municipal, que no es exactamente, tengo entendido, como lo ha dicho Claudio, ese 26%. En segundo lugar también, bueno, pues podemos abordar para poderle contestar en relación a las transferencias que la Junta tiene que hacer al Ayuntamiento de Málaga con esa deuda, el canon del agua y el Cine Astoria. Bueno, comenzamos por el principio, concejal. Bien. Vamos a comenzar por la Junta de Andalucía. Por situarnos y sin abrumar a los telespectadores, los ayuntamientos somos la administración más pobre dentro del sistema público. Es decir, somos los que, pese a que somos los que realizamos los servicios que tienen más repercusión directa en el ciudadano, somos la administración que maneja menos recursos y la más pobre. Nuestros presupuestos se nutren principalmente, pues no solo de las ordenanzas fiscales, de las tasas e impuestos municipales, sino también de la participación de los ingresos del Estado, que pues de alguna manera el Estado pues presupuesta cada año, y un porcentaje de los ingresos que tiene a nivel de gobierno pues se derivan en los ayuntamientos, y otra parte también en la Junta de Andalucía a través del famoso Patrica, ¿no?, en la participación de los ingresos de la comunidad autónoma. Lo cierto es que nosotros no es al revés, es decir, nosotros no recabamos impuestos, es decir, no nos dedicamos a pagar a otras administraciones más grandes que nosotros. Sin embargo, sí es verdad que sí financiamos. Es decir, ¿qué es lo que querrá decir este señor? Lo cierto es que nosotros, al final, con estos recursos, tratamos de desarrollar pues todos los servicios públicos que los ciudadanos nos demandan. Lo cierto es que cuando esto ocurre, nosotros tenemos que, de alguna manera, adelantar ese dinero cuando de la comunidad autónoma no nos llega el ingreso correspondiente. Si esa situación pues se produce pues por un periodo de 5, 6, 7 meses, pues de alguna manera, dependiendo de cada ayuntamiento y de la solvencia económica del ayuntamiento, puede aguantarlo. Cuando son ayuntamientos pequeños, desde luego esto supone una asfixia real a los servicios, y al final se repercuten. Al final es que dejas de pagar pues salarios, dejas de prestar servicios y tal. El Ayuntamiento de Málaga afortunadamente tiene pulmón económico como para aguantar. ¿Pero hasta cuánto? Porque lo cierto, y llevábamos hoy precisamente una moción al Pleno que salía con el apoyo de todos los grupos, menos el Partido Socialista, y lo he lamentado mucho, porque lo cierto es que las cosas han cambiado. El gobierno central le va a ingresar a las comunidades autónomas, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, más de 2.400 millones de euros. Eso significa que si ahora las cosas han cambiado, si hay ahora más posibilidades económicas y la comunidad autónoma está recibiendo más ingresos, lo lógico es que esto lo pueda repercutir en los ayuntamientos que dependemos en algunos casos de ella, ¿no? Lo cierto es que al final, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, pues son casi 40 millones de euros en deuda que nos debe la Junta de Andalucía. Nuestro ánimo, desde luego, está en que, desde luego, exista ese espíritu colaborador y de lealtad institucional para que esta situación pues se resuelva. Ahora que se tienen más ingresos por parte de la comunidad autónoma, entiendo que existen más facilidades para poder atender a la administración más pequeña, ¿no? Eso es lo que se refiere a deuda y a ingresos al ayuntamiento. Respecto al canon del agua, evidentemente el canon del agua es una tasa, es un impuesto que pagan todos los ciudadanos andaluces a través del recibo del agua, es el canon autonómico. La idea, al parecer, era que ese canon de alguna manera tenía que servir para nutrir de un fondo a la comunidad autónoma para poder desarrollar todo el saneamiento integral en Andalucía. Hay todavía municipios pequeños que vierten sus residuos sin depuración. Tenemos nuestra Costa del Sol, tiene municipios que todavía vierten al mar, y por lo tanto al final el mar, como al final baña toda la costa de la provincia de Málaga, por más que reciclemos, o sea, por más que tengamos saneamiento en la ciudad de Málaga, lo cierto es que luego nuestras playas se pueden ver perjudicadas. Por lo tanto es un canon que esperamos revierta finalmente, no lo está haciendo hasta ahora, pero sí que tenga que revertir finalmente en la mejora de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento
para la provincia de Málaga. Y por concluir, respecto al Cine Astoria, lo cierto es que el Cine Astoria, pues entendemos que es un proyecto que tiene verdaderamente singularidad para nuestra ciudad. Está en un entorno idílico, un entorno con una riqueza cultural y económica enorme y potencial turístico enorme. Hay que hacer un proyecto ahí que goce de la máxima sensibilidad. El alcalde de Málaga lo que pretende de alguna manera es que la iniciativa privada pueda acompañarnos. Yo espero, y así lo confía el alcalde, que a lo largo de la legislatura pues podamos tener ejecutado un proyecto del agrado de los ciudadanos y que de alguna manera siga siendo esa ciudad que también se vende fuera de nuestras fronteras, ¿no? Al hilo de lo que nos comentaba de la llamada, de la pregunta de Claudio acerca de lo que debe la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, uno de los argumentos que ha utilizado en contra de la política económica desde que prácticamente gobierna el actual alcalde de la Torre ha sido la elevada deuda que tiene el Ayuntamiento y lo que se paga en concepto de amortización de préstamos. Entonces, bueno, no sé cómo está en estos momentos la deuda, cómo están en estos momentos las cuentas, a falta de que conozcamos el proyecto de presupuestos también. Correcto. Hombre, evidentemente nos gustaría contar siempre con más recursos. Comentaba antes lo de la Patrica, la participación del ingreso de la comunidad autónoma, que ojalá pues crecieran, aunque parecer el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2016 parece que no va a terminar de recoger esa mejora o ese incremento que legalmente está recogido por ley de los ingresos en favor de los ayuntamientos. Lo cierto es que nosotros pues tenemos una deuda, tenemos un plan que nos ha permitido amortizar de forma acelerada una parte, hablo de la legislatura pasada. Afortunadamente yo creo que a lo largo de este año 2016 podremos estar por debajo del 100%, o sea, estamos muy por debajo de los límites legales, y se encargaban algunos medios de recogerlo y el propio Ministerio lo hacía recientemente en una visita que nos ha hecho el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de alguna manera ensalzar el trabajo que a nivel económico se hace desde el Ayuntamiento de Málaga, siendo la ciudad que más rápido paga a los proveedores. Cuando se suman esos elementos, es decir, un endeudamiento cada vez más bajo, amortizando con absoluta solvencia, con absoluta liquidez y tesorería para abordar cualquier tipo de necesidad puntual que pueda haber, cuando tenemos la posibilidad de no solo bajando los impuestos podamos crecer, y así esperamos hacer en el presupuesto del 2016, es decir, significa que la ciudad de Málaga es una ciudad que goza en el caso del Ayuntamiento, de salud económica, de salud financiera, y así se encargan de decirnoslo los que de alguna manera nos miden ahí arriba, que es el Gobierno central, a través de los distintos instrumentos que tiene para ello, ¿no? Antes de continuar con la ordenanza fiscal, estamos hablando de cuentas. ¿Nos puede adelantar cuáles van a ser las principales líneas estratégicas, las líneas maestras que van a regir el próximo presupuesto? Yo no hablaría todavía de líneas estratégicas, porque lo cierto es que estamos ahora mismo en un borrador. Es evidente que con cualquier administración que se precie ahora mismo de cara a un año 2016, que es un año de recuperación económica, yo creo que debe de aprovechar esa ventaja. Málaga debe de ser, ya que es una ciudad que es procíclica, como decía antes, es una ciudad que se adelanta al resto, pues deberíamos de aprovechar esa oportunidad, y igual que hicimos con las ordenanzas fiscales, y ahí hay un claro ejemplo de los valores o los principales activos de las ordenanzas fiscales, unas ordenanzas fiscales que por un lado buscan el que sigamos creciendo sin dejarnos a nadie de atrás, es decir, que las personas que peor lo están pasando todavía pues puedan tener ayuda para poder salir hacia adelante, pero por otro lado tratar de incentivar pues la actividad económica para que de alguna manera nos acompañe y la sociedad crezca el empleo, en fin. Esos pilares básicos yo creo que hay que de alguna manera extrapolarlos al presupuesto municipal, un presupuesto que yo espero y confío que goce del máximo también consenso, y que estamos ahora mismo precisamente pues en borrador, estamos negociando, y que también confío que pueda incluso, como decía el alcalde, cuadrar el círculo, es decir, no solo bajemos en los ingresos, bajemos los impuestos recaudando menos, sino que además podamos crecer en el presupuesto, ¿no?
Espero que sean unos presupuestos de recuperación, de clara recuperación y de la clara apuesta pues por los proyectos de Málaga y por esas necesidades que los ciudadanos nos demandan. Tenemos una nueva llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Pepi. Pepi, bienvenida a las cartas sobre la mesa. Bueno, yo no voy a hablar, es que yo escucho a un político y me quedo dormida escuchando, porque no me entero de nada. La hora. Estamos No me intentando, entero de nada. estamos intentando que Entiende todo el los mundo se números. entere, ¿eh? Pepi, Pues estamos no me intentando entero. que todo el mundo se Yo entere. quiero preguntarle, yo sé que él no es de esa rama. De la rama, mira, de la rama que yo voy a hablar no es esa. Pero una persona que es soltero, que lleva cerca de 15 años parado, que no cobra ayuda, que no tiene nadie, que vive con una hermana, recogido que lo tiene. ¿Por qué esa persona no tiene derecho a una ayuda? La única ayuda que tiene es que no paga medicina. Esa ley, cuando la pueden sacar, que le puedan dar a esa persona o un trabajo o una ayuda que se pueda por lo menos, que tenga para darle a esa hermana que le ayude a poner el plato potaje. Yo le hablo muy claro. Pero yo escucho a los políticos y me quedo dormida. Cuando van a quitar de aquí, van a bajar de allí, van a coger de allí, van a ponernos en otro lado. Son floreros. Y yo la verdad es que, vamos, y que es mi hermano, es que yo no estoy hablando de nadie. Y como mi hermano, montones. ¿Cuándo esas criaturas van a tener derecho a vivir? No van a tener derecho a nunca nada. Tiene una de esas, de aquí de las que ayudan, de las personas estas que ayudan que no me salga el nombre, hija. ¿A qué se refiere, Pepi? ¿A qué se refiere? A las personas que tú vas y le pides al ayuntamiento asistencias sociales. Servicios sociales. Eso. Sí. Tiene un montón de papeles. Una serie de requisitos, claro. Vaya usted allí. Y en todas partes no hay nada. Y ahora tenía echado para un concurso de eso que había unas solicitudes para 3 meses, trabajar 3 horas diarias de jardinero. Sí. Para las personas que llevaban más tiempo parados. Qué casualidad que también le tocaba a él no entrar. Y ahora hay, que yo mandé todos los que haya trabajando. Pero hay muchos jovencitos también. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuándo esas personas van a tener, ya se tienen que enterrar? Y esta base con una hermana de 5 años y la otra de 20. Bueno, pues muchísimas gracias, yo sé Pepi. que este señor no tiene nada que ver con este reino, pero él me entiende. Muchísimas gracias, Totalmente. Pepi, Vale, por la llamada. Perdone. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente, Pepi, sí que tiene que ver más de lo que nadie se piensa, en el sentido de que es la persona responsable del ayuntamiento que lleva las cuentas, que es responsable de Hacienda y que además es responsable de personal. Es decir, sí que sabe efectivamente poder resolver quizá la duda. Bueno, Pepi nos ponía un ejemplo, un caso que a ella le tocaba de cerca, que es el de una persona soltera, no nos ha dicho la edad, lleva 15 años parado, vive con una hermana y no tiene derecho a ninguna ayuda, ninguna prestación, y también hacía alusión a los trámites que había que hacer una vez que uno se dirige a los servicios sociales. ¿Qué problema hay en este tipo de situaciones? Habría que estudiar quizá el caso, ¿no? Yo creo que Pepi, nos faltan datos, es decir, yo para empezar lo que trataría es de invitar a este chico, este señor, a que pasara por el Instituto Municipal de Formación y Empleo, el INFE. Yo antes un poco cambiando el orden de la consulta de Pepi, yo creo que lo importante no es tanto la ayuda tiene que estar cuando existe una situación de necesidad. Yo creo que lo que permite a las personas, evolucionar, y las personas pues que se sientan autónomas, es el empleo. Desconozco la edad de este señor, pero dice que lleva 15 años parado. Esto no es un tema de la crisis, evidentemente. La crisis es verdad que ha azotado especialmente a nuestra comunidad, a nuestro municipio también, pero lo cierto es que cuando una persona lleva 15 años parado es que algo no ha funcionado. Y es algo que tiene que ver, entiendo yo, para empezar con la formación
y con, pues de alguna manera, tener los recursos o que acceda a los recursos necesarios para poder mejorar como persona de cara a que sea atractivo su currículum, su formación sea atractiva para que una empresa pueda contratarlo. Si además le sumamos el hecho de una crisis que hemos pasado, pues evidentemente las oportunidades son todavía mucho más escasas. En cualquier caso, lo primero que hay que tratar de buscar siempre en estos casos es la oportunidad de que esa persona pueda emanciparse, pueda ser autosuficiente con sus propios recursos y no dependiendo de ayudas que en un momento dado pueden atender. Ayudas las hay y de verdad que con mucho esfuerzo el equipo de servicios sociales, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, pues viene dando determinadas ayudas para pues no solo de alimentos de primera necesidad, sino también ayuda al alquiler, ayuda hay de muchos tipos. Lo cierto es que también la necesidad todavía se ha agravado mucho más. Eso no quita que nosotros, pese a las dificultades económicas, precisamente el presupuesto de servicios sociales, y hablo ya como responsable de economía, es un presupuesto que nunca ha sufrido ningún decremento. Es decir, cuando el resto de áreas han tenido, por las circunstancias económicas, que ajustarse el cinturón y que bajar su cuantía económica, el presupuesto de servicios sociales ha ido siempre incrementándose, ¿no? Lo cierto es que yo lo que insisto, le digo a Pepi que atienda bien, que me va a permitir la broma, que no se duerma cuando le digo claramente que lo que tiene que hacer este familiar, esta persona cercana a ella, que se acerque por el INFE, le sugiero que vaya allí, que lo que tiene que tratar es de buscar una oportunidad laboral, sea la que sea, y porque hay que romper esa inercia y hay que mejorar la formación, hay que esforzarse pues por mejorar y seguro que existirá luego una oportunidad. 15 años no son un plazo, de que entiendo yo, adecuado para estar esperando una oportunidad, porque hay que trabajar esa oportunidad formándose previamente y existen mecanismos para ello, ¿no? Tenemos una nueva llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cuál es su nombre? Soy Ángeles López Lozano. Ángeles, bienvenida. ¿Qué tiene mire, el concejal? yo no sé si eso será de su... Pero vamos, está en Málaga y es de la competencia de todos. Yo vivo en el pasillo Santa Isabel. Sí. Y resulta que me da pena y asco de ver el río como está de mugre. Yo no le pido que lo arreglen, pero que limpien los estanques, porque estamos comidos de mosquitos. Que limpie los estanques, el barrio y la porquería que tiene. Pues muy bien, pues muchas gracias. Sin 3 años. Ángeles. Hay Semana Santa, hay de todo, y aquello no se limpia. Los estanques del Guadalmedina. Yo no le digo que lo arreglen, porque si no hay dinero para arreglarlo, pero que limpien los estanques y nos lo den limpio del barrio y la porquería que hay en los estanques del río Guadalmedina. Que es una vergüenza para Málaga. Allí hay un museo de arte antigua que van turistas, que va mucha gente, está en el centro de Málaga, porque el río Guadalmedina está en el centro de Málaga. Y a ver si hacen eso de limpiarnos ya los estanques de porquería que hay, hombre. Ángeles, muchísimas gracias por la llamada, le va a contestar el concejal, muchísimas gracias. Bueno, pues Ángeles nos hacía alusión a la Sociedad del Río Guadalmedina, nos comentaba que vive en Pasillo de Santa Isabel, que además allí está el Museo de Artes y Costumbres Populares, por lo tanto también es zona turística. No sé qué nos tiene que decir, les recuerdo que nos visita el concejal de Economía, Hacienda y Personal, no el de limpieza, pero bueno, también puede hablar, ¿no?, de lo que es el presupuesto para limpiar el cauce urbano. Es verdad que si hablamos de presupuesto y hablamos precisamente ahora estamos en una situación con el contrato, no es el caso del cauce de Guadalmedina, que supongo que son actuaciones puntuales las que se hacen a nivel de limpieza, pero bueno, es verdad que la situación de limpieza en la ciudad pues debe de ir mejorando, hemos pasado por una época de sequía importante, sobre todo bueno por la temporada. Ahora que ha llovido se ha notado bastante que la ciudad pues se limpia. Cuando una ciudad pues no tiene digamos, pues no es tan lluviosa pues como otras ciudades del norte,
pues evidentemente el esfuerzo en limpieza tiene que ser mucho mayor. Y la limpieza nos cuesta importante dinero a los malagueños, ¿eh? El contrato, si mal no recuerdo, está en torno a más de 80 millones de euros. Entonces, lo cierto es que si hay situaciones puntuales que se producen, y hablo ya del cauce del arroyo Guadalmina, que por cierto yo he pasado esta mañana, iba caminando precisamente a la altura concretamente a la altura del Hotel NH, y bueno, yo veía que no había situación de elementos que estaban digamos depositados allí como muebles o como tal, sino que estaba limpio, ¿no? Limpio para, digamos, un cierto disfrute ciudadano. Es verdad que a veces el tema este de la zona que hay digamos, de jardineras con agua y tal, pues tienen que mejorarse y tienen que, digamos, por el nivel freático que tiene o la altura que tiene respecto al nivel del mar, pues no permite a veces un ciclo del agua adecuado para que eso esté lo suficientemente limpio. Sí se hacen, me consta que se hacen actuaciones puntuales. También se llama, y lo hacemos desde CIEDE, la Fundación CIEDE, se llama al comportamiento humano y concretamente en el lateral derecho del cauce, conforme se baja hacia el mar, a la altura del NH, pues se pueden leer varios lemas que se han puesto de alguna manera que hagamos del cauce del río pues un espacio por todos respetado, porque todos los podamos usar y lo podamos disfrutar para cualquier tipo de actividades, ¿no? El proyecto en un futuro, y es verdad que esto tiene que ser que Guadalmina debería de convertirse en un espacio nuevo. Para ello se necesita una inversión importante. No han sido momentos, sobre todo los anteriores, los últimos 5 o 6 años, para inversiones tan importantes que necesitan no solo del apoyo del presupuesto económico del Ayuntamiento de Málaga, sino también de la Junta de Andalucía y del Estado, ¿no? Para hacer una actuación integral en el cauce del río, que puede estar, digamos, se puede ver en determinados tramos, empezando por el que está más bajo, y tratando de alguna manera de hacer compatibles los deseos de esta telespectadora, de Ángeles, pues con el resto de la ciudadanía, que es recuperar todavía para un uso mayor ese espacio de la ciudad, ¿no? Tenemos una nueva llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Manuel. Manuel, bienvenido. ¿Qué nos quería comentar? Yo quisiera decirle al concejal de Economía, según él comenta, de que el ayuntamiento tiene 80 millones, que no sé qué, de gastos para las subvenciones para todo aquí en Málaga. Yo le quisiera comentar a él, vamos a ver, tanto de que nos quejamos de la Junta de Andalucía, del gobierno del Partido Popular, siendo el Partido Popular, ¿por qué estas personas que cobramos o cobran 426, por qué el gobierno de España no quitan esos 426 euros y dan puestos de trabajo? Porque yo tengo 59 años, llevo 42 años continuando de Guerra Mundial. Ya con 59 años ya no tengo derecho a trabajar, nada más trabajar a los menores de 20 a 29 años o de 17 a 29 años. Esos señores de 29 años me pueden aportar a mí más experiencia que yo, como experiencia y trabajo. Soy auxiliar de seguridad y ya con 59 años ya no tengo derecho a trabajar, y ellos que están ahí, todos, que se ven muy bonitos en la foto en el ayuntamiento cuando hay pleno, la porra, la otra, y se ven todos muy bonitos, que me conteste, no tenemos derecho a trabajar, que quite, si es del PP, que quite los 426 euros y que den puestos de trabajo a personas, porque yo tengo 2 hijos. Muchas gracias, Manuel. A mí que me diga este señor que con 426 euros que pague casa, agua, luz y bombones, coma y alimentar a los hijos. Que me lo comente. Muchas gracias, Manuel.
Yo le doy la nómina a él y que me lo diga él si con 426 euros él puede tirar. Muchas gracias. Enseguida le va a contestar el concejal. Bueno, básicamente lo que Manuel hace alusión es a la reincorporación en el mercado laboral de las personas que tienen ya pues más de 45 años, en este caso 59, hacía alusión también al empleo que se genera para la gente más joven, la poca capacidad que tiene para reincorporarse en estos momentos y también la ayuda. Si no interesa más que esos 426 euros se reinviertan en la generación y en el fomento de empleo y también la dificultad para que una familia pueda llegar a final de mes con esa prestación social que recordamos no es un trabajo, una prestación. Hombre, yo voy a empezar por la parte final, empezando por el hecho de que evidentemente no puedo hacer otra cosa que solidarizarme con las situaciones complicadas que tienen de una familia. Manuel es un caso de ello, pero hay muchas más que están en situación con verdaderas dificultades, familias que tienen problemas dependientes, sean ascendientes o descendientes con discapacidades o con problemas de salud, que tienen que afrontar el día a día, que no les llegan los recursos, que tienen una hipoteca, que los van a desociar. Esas situaciones han sido, y sobre todo durante la crisis, han sido bastante dramáticas. Y todavía a día de hoy, insisto, sigue habiendo situaciones así. Y tenemos que seguir todas las administraciones, desde la central, la autonómica y la municipal, en cada uno en su nivel de competencia, tratando de alguna manera de resolver situaciones complicadas. En cualquier caso, y siguiendo por el argumento que nos exponía Manuel, evidentemente de traer ese recurso económico que supone una ayuda para poder sobrevivir, como bien ha dicho él, en el día a día, para que ese dinero vaya de alguna manera reinvertido de otra manera, yo creo que no es afrontar también una necesidad perentoria, y es una necesidad de que el día siguiente tiene que comer. La solución ¿dónde está? Evidentemente está en el empleo, pero el empleo, tengo que decir que no lo crean las administraciones públicas. Las administraciones públicas están de alguna manera para facilitar que al final la iniciativa privada pues crezca y dé empleo. O sea, es verdad que existe, yo soy responsable del área de personal del Ayuntamiento de Málaga, hay funcionarios que han ascendido, han conseguido ese puesto pues por mérito, por concurso, y al fin están ahí. Pero evidentemente el empleo público es una de las soluciones, no la principal. La principal, que es el empleo que viene a través del tejido empresarial, la tienen que dar las empresas, las pymes de Málaga. Es verdad que cuando la situación se agrava, cuando es una persona, cuando no solo la coyuntura económica es delicada, sino que además es una persona con una edad que se ha quedado, ha sido despedida, entiendo yo, pues de su puesto de trabajo, pues evidentemente las cosas se complican más. Me consta que existen incentivos, y si así se ha previsto en ley a nivel del gobierno estatal, para alguna manera facilitar que las empresas contraten a personas parados de larga duración o parados por encima de los 45 años, incentivando la seguridad social, etcétera. Es verdad que al final pues tiene que haber una oportunidad en alguien que pues se fije en Manuel, que Manuel pueda ofrecer su disposición pues para trabajar y para hacer lo que sabe bien hacer, que entendía que era pues temas de seguridad y tal, y poder finalmente contratándolo. No es un tema exclusivamente, evidentemente, de las administraciones públicas. Tenemos que ayudar a que la situación vaya a mejor y no poner trabas como a veces se ponen, pero evidentemente es una cosa que debe de venir principalmente de la iniciativa privada. Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando de las ordenanzas fiscales. Nos vamos a centrar en aquello que a ustedes les afecta más, en los minutitos que nos queden del programa. Vamos a hablar de IBI, vamos a hablar de plusvalía, vamos a hablar también de licencia de apertura, pero eso será después de publicidad. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Bueno, pues seguimos en las cartas sobre la mesa, seguimos hablando de economía, seguimos hablando de ordenanzas fiscales. Vamos a hacer, bueno, pues un breve apunte a uno de los asuntos de actualidad de los últimos meses, concejal, que fue, bueno, pues como personas que tienen ciertas deudas con el Ayuntamiento de Málaga, vieron cómo se embargaban algunas cuentas que no se podían embargar porque esas personas solamente recibían prestaciones sociales. Por ejemplo, bueno, pues estamos hablando de cobrarse una multa de tráfico que hemos podido ver cómo hay personas que deben bastante dinero en esta materia. En el ayuntamiento quería cobrarla y hizo eso. ¿Qué hubo de fallo? Está todo solucionado, está todo solventado, pero ¿qué falló? Por aclarar este asunto. Yo tengo que garantizar a los ciudadanos que no hubo ningún fallo. Vamos a ver, aquí se aplicó estrictamente la legalidad vigente. La legalidad vigente choca con estas situaciones que pueden ocurrir en Málaga y en los más de 8.100 ayuntamientos restantes en España. Lo cierto es que cuando una persona tiene una deuda, aparte de los mecanismos de aviso y de posibilidad que tienes para, de alguna manera, atender esa deuda o poder justificar que no tiene ingresos suficientes como para poder atenderla y para que en ese periodo voluntario se pueda resolver esa situación, cuando esto no se resuelve, entonces la Administración está obligada, los funcionarios que son los que de alguna manera garantizan el procedimiento, la Administración está obligada a proceder a tratar de cobrar esa deuda. ¿Qué es lo que hace la Administración? A ver si no trato de no liar a los telespectadores. La Administración lo que le hace es que manda a los distintos bancos pues un requerimiento de si hay alguna persona que con una deuda por algún tributo, alguna multa, que tiene cuenta en ese banco, lo que le preguntamos al banco es si tiene saldo esa cuenta. Los bancos lo único que están obligados, pero eso es por ley, vamos, es el secreto bancario, es a decirnos si tienen saldo o no. No a decirnos si el saldo que tiene es más alto, más bajo, si es el saldo habitual y es un saldo bajo, o que los ingresos sean por una prestación económica de desempleo o por una pensión, o sea por una herencia de 4 millones que le ha llegado, por una superherencia. Eso no lo sabemos. Nosotros nos contestan directamente los bancos diciéndonos que la persona tiene saldo en la cuenta y que por lo tanto se puede cobrar la deuda. ¿Qué hace la Administración? Pues no embarga las pensiones como se ha podido pensar en un momento dado. Lo que hace es que manda una orden al banco para que trabe la cuenta durante 20-25 días. Trabar la cuenta es que la persona no puede disponer de ese saldo, pero no de todo el saldo de la cuenta, sino solamente de la deuda que tiene con la Administración. Si la persona tiene 400 euros y la deuda es de 50 euros, solamente tiene, o de 100 euros, solamente tiene trabada la cuenta por 100 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay personas que solamente reciben 400 euros y esas personas, en cuanto reciben el dinero, tienen que usarlo porque lo hacen para las necesidades básicas, pues evidentemente ese saldo que está por debajo, ese dinero que está por debajo de los 600 euros de salario mínimo interprofesional, no puede ser de ninguna manera trabado, no puede ser embargado. Y no lo hacemos. Pero en cuanto sabemos, o cuando la persona, en este caso el ciudadano perjudicado por esta situación, nos avisa de que su único ingreso es ese, automáticamente, en el caso del Ayuntamiento de Málaga lo hicimos en cuestión de 2-3 días, se le quita la traba y vuelve a poder disponer de ese dinero, ¿no? Entonces es una situación que se sobrevino precisamente porque además es una entidad financiera como Unicaja, que tiene muchas prestaciones por desempleo, por pensiones y tal, y fueron muchas las personas afectadas. Estamos afortunadamente tratando de alguna manera, de la mano de las entidades financieras y de los interesados, pues poder resolverlo. Concejal, nos queda muy poquito de programa, pero sí que me gustaría las principales líneas de estas ordenanzas. Por ejemplo, licencia de apertura va a ser gratuita hasta una cuantía determinada.
¿Cuáles son esas principales líneas? Vamos a centrarnos en aquellas que se bonifican, en aquellas que van a estar exentas y sobre todo en aquellos colectivos que se va a bonificar. Bueno, pues si vamos rápidamente, voy a tratar de hacerlo, de los emprendedores y del tejido económico de nuestra ciudad, pues en el caso de la tasa de apertura, a diferencia de otros municipios, vamos a establecer lo siguiente: cuando una persona pues solicite el inicio de una actividad y se le liquide una tasa de apertura de 500 euros o de menos, no va a tener que pagar por esa tasa de apertura. A partir de ahí se establecen una serie de tramos de 500 a 1000, de 1000 a 2000, es decir, de modo que la persona, este emprendedor que inicia una actividad, pues va a tener que pagar o bien nada, si es hasta 500 euros, o simplemente pagar el 60%, es decir, bonificarle el 40%, bonificarle el 30%, 20%, es decir, así sucesivamente, de alguna manera, para que le sea menos gravoso el inicio de una actividad. IBI plusvalía. IBI plusvalía. Pues en IBI plusvalías vamos a mejorar sensiblemente en plusvalía, vamos a bajar el tipo impositivo del 30% al 29%, eso es una bajada de casi el 3,3% en el impuesto. Eso es para todas las personas que reciban, tengan que pagar por ese tributo, por plusvalía, van a tener que pagar menos en Málaga respecto a otros municipios. También se va a bonificar mucho más las transmisiones mortis causa, es decir, una persona que hereda una vivienda y está conviviendo en un plazo no por lo menos no inferior a 2 años con la persona que ha fallecido, si es una vivienda de menos de 75.000 euros de valor catastral, teniendo en cuenta que 75.000 euros es la gran mayoría de las viviendas de Málaga. O sea, el 80%, el 70% de viviendas tienen un valor de menos de 75.000 euros de valor catastral. Esas personas solamente se les va a bonificar el 95% en el impuesto de plusvalía por montis causa. Y en el IBI vamos a mejorar el reglamento de ayudas al IBI para el 2016 y vamos a permitir que esa ayuda que damos del 50% en el recibo del IBI, que actualmente solo se podían beneficiar aquellas personas que tenían aquellas unidades familiares que estaban por debajo del 1,2 del salario mínimo interprofesional, pues que puedan beneficiarse casi 2.000 familias más, elevando ese umbral hasta el 1,5 del IPREM. Si tuviera un poco más tiempo lo explicaba, pero creo que no da tiempo. Estaremos muy pendientes también. Trataremos de hacer campaña para que los ciudadanos conozcan esto y se puedan beneficiar todos de este ahorro fiscal importante que hemos preparado. Bueno, pues estaremos nosotros también muy pendientes de esas campañas que se van a hacer desde el Ayuntamiento. Muchísimas gracias, Carlos Conde, concejal de Economía, Hacienda y Personal. Seguro que tendremos la oportunidad de hablar más adelante, esperemos que no sea mucho tiempo, ¿no?, de presupuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes decirles que el próximo miércoles, a partir de las 7:30 de la tarde, tienen una nueva cita en las cartas sobre la mesa, así que no nos falten.